Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. El Señor esté con cada uno de ustedes. En esta tarde es un privilegio nuevamente estar con ustedes a través de sus medios digitales para compartirles y compartir, ¿verdad?, la palabra del Señor. Un saludo a todos mis hermanos que nos ven a través de estos medios aquí en San Mateo, mis hermanos que se congregan en otros lugares y que también tienen a bien ver estos videos. Dios les bendiga. Mis hermanos en San Pedro, allá en Morelos, en Yecapixtla, Dios les bendiga, un saludo a todos y también a mis hermanos que de repente se van a conectar de Oaxaca, Dios les bendiga, mis hermanos. Un saludo a todos mis hermanos pastores, Dios los guarde. Y en esta tarde creo que hago una oración para iniciar en este momento con la palabra del Señor. Amén. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, en esta tarde te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso y nos das la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Gracias porque, Señor, estos días, tu palabra, Señor, cada vez más, Señor, abunda en la vida de los creyentes y de esta manera también el propósito que tú quieres de cada uno de nosotros que prediquemos tu palabra. Te ruego en esta tarde, Señor, esta tarde noche, que tú estés con nosotros, nos bendigas y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos guarde y nos dirija para poder hacer conforme a tu voluntad. Confiamos que tú vas a hacerlo así. Te damos gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, si recordamos, ¿verdad?, que hay ahorita un proyecto con los jóvenes y con las iglesias a nivel México y en la ciudad acerca de 1 millón para Cristo Jesús. 1 millón de personas para que vengan al conocimiento de Dios. El trabajo que se sigue haciendo, ¿verdad?, es que se predique, se anuncie el Evangelio a las personas que no conocen de Dios. Y bueno, gracias a Dios que la iglesia ha levantado a mujeres, a hombres, a jóvenes con ese deseo de predicar la palabra del Señor. Gracias a Dios que en los cultos que hemos tenido estos viernes, ¿verdad?, gracias a Dios que ha sido concurrida la asistencia de muchos de mis hermanos, muchos de ustedes a la casa del Señor. Dios los guarde. Algunos de ustedes se les han dado folletos para compartir la palabra de Dios. Pero hoy vamos a ver acerca justamente de esta parte esencial en cuanto a lo que usted puede hacer al momento de compartir la palabra y cómo llevar el mensaje de salvación hacia las personas. Recordemos que en el pasado nosotros también vivíamos alejados de Dios, pero la palabra llegó a través de alguna persona que nos compartió un folleto, que nos compartió un volumen de la palabra de Dios, que nos compartió la lectura de un versículo. De esta manera, el Señor empezó a trabajar en nuestra vida hasta que nosotros pudimos entregarnos al Señor y reconocerlo como nuestro Salvador. Hoy vamos a ver parte de algunas de las formas en cómo podemos llevar a los pies de Cristo a las personas que conozcan de Jesús de Nazaret, a quienes usted ha invitado, a quienes les ha compartido de la palabra de Dios. Quiero pedirles, por favor, hermanos, que abramos la palabra de Dios allá en el libro de los Hechos, en una cita muy conocida por todos. El libro de los Hechos, en su capítulo número 16. Amén. Vamos a leer el versículo 25 hasta el 25 número 32, 25 al 32 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Y la palabra de Dios doy lectura y dice así de la siguiente manera. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían oído. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos. Tenemos que comprender, hermanos, que hoy en día, gracias a Dios, que muchos de ustedes, la gran mayoría, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios no por un tiempo de un año o meses, sino por mucho tiempo más en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. También tenemos que entender, hermanos, y considerar que en un momento atrás nosotros vivíamos en una situación totalmente adversa a la que hoy vivimos, alejados del camino de Dios, sin el conocimiento de la palabra de Dios. Pero que cuando por algunas circunstancias hubo la necesidad de conocer a Dios, o cuando se nos presentó la palabra de Dios, el mensaje de salvación, no fue de manera inmediata como nosotros nos acercamos a Dios. Algunos, como el caso del carcelero, fue a una circunstancia de manera inmediata el conocer de Dios. Pero aquí vamos a darnos cuenta que el trabajo que usted va a realizar no tan solo se centra en este día de que usted va a entregar un folleto o va a ir a predicar el Evangelio, a compartir la palabra de Dios. No, va a ser un proceso, un inicio en la cual usted va a transmitir y de ahí constantemente usted va a compartir la palabra de Dios. Hoy, hermanos, la forma de cómo se hacen los eventos, de cómo se lleva la prédica, las buenas nuevas de salvación hacia la gente, ha cambiado mucho. Tiempo atrás, años atrás, el evangelismo era de manera directa con las personas. Salir a las calles, ir a las comunidades, puerta por puerta, no a meter un folleto, no, a compartirles la palabra de Dios, a mostrarles el evangelio. Hoy, por tanta inseguridad, por tantas cosas que han sucedido, se procura ya no hacer, ha cambiado la manera. Hoy la forma de predicar el evangelio es en algunos aspectos de manera personal, pero con las personas a quien conocemos, con nuestras amistades, con nuestros vecinos, con nuestras familias, son a quien predicamos el evangelio. Pocas veces se hace un trabajo como anteriormente se hacía, casa por casa. Vuelvo a reiterar, las circunstancias de la inseguridad han hecho que no se realice de esta manera. Sin embargo, se hacen evangelismos, eventos grandes, masivos, donde se traen a grandes predicadores para anunciar el evangelio a multitudes de gentes. A veces no se le da el seguimiento como tal, pero cuando usted hace un trabajo de manera directa con el vecino, con su familiar, con sus amigos, tenga la seguridad, mi hermano, que en la semilla que usted siembre en cualquiera de estas formas, Dios se encargará de traer el fruto a esa vida. El libro de los Hechos, hermanos, es un libro escrito por Lucas, un hombre que no trabajó de manera directa con el Señor Jesús, trabajó de manera directa con Pablo, que pudo darse cuenta del trabajo que Pablo realizaba al recorrer diferentes lugares, ciudades, para enunciar la palabra de Dios. Ese fue, digamos, su mentor, su maestro, para que él aprendiera a predicar el evangelio. Cómo predicar, cómo llevar las buenas nuevas de salvación. Lucas se percata de esto, adquiere los conocimientos de lo que Jesucristo hizo cuando estuvo en esta tierra,
por muchas formas él adquiere todo eso y trata, ¿verdad?, de ponerle orden a cada una de las cosas de acuerdo como él los fue tomando de los testimonios de los que estuvieron de manera directa con el Señor Jesucristo, como el caso de Pedro. Así fue tomando notas para establecer cierta orden, para ponerlo en escrito, tanto el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, como el libro de los Hechos. En donde justamente aquí en el libro de los Hechos podemos cuenta que el resultado de recibir la presencia del Espíritu Santo es como la iglesia, nace la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, todos aquellos que han sido lavados y comprados con la sangre de Cristo. Nace la iglesia de Cristo. Aquella iglesia que se encargaría de llevar el Evangelio, no tan solo en Jerusalén, no tan solo en Samaria, sino hasta lo último de la tierra, hasta que el Evangelio llegó a nuestras vidas. Amén. Vamos a encontrar en el libro de Hechos, como ustedes lo saben, varios momentos en los cuales tanto Pedro como Pablo, principales, digamos, personajes que nos muestra el libro de los Hechos, de llevar el Evangelio. Y en esa parte donde justamente, donde Pablo y Silas predicaban el Evangelio, Pablo y Silas, ¿verdad?, en donde al anunciar la palabra de Dios, y como lo dice Pablo, en medio de tantos problemas, en medio de situaciones difíciles donde fueron apedreados, fueron golpeados y en donde fueron encarcelados. Nos damos cuenta que en esta parte vemos cómo, aún estando en una circunstancia difícil, privados de su libertad, por predicar el Evangelio, por manifestar los milagros y maravillas que Dios hacía en las personas, por ayudar a la gente que tenía necesidad, por compartirles la palabra de Dios, son puestos tras las rejas para que no volvieran a hacer de predicar el Evangelio. En medio de esas circunstancias, Pablo y Silas, gozosos de que por la razón de predicar el Evangelio, ellos estuvieran sufriendo aprobio. Dice la palabra que acabamos de leer aquí, ¿verdad?, que ellos a medianoche oraban. Oraban, Pablo y Silas, pero además de que estaban orando, en medio de la oración también cantaban a Dios, himnos a Dios, y la gente, los presos, los oían. Por alguna razón Dios había puesto, todo lo que sucede en la vida del cristiano es porque Dios lo permite. Dios estaba permitiendo que Pablo y Silas estuvieran en esa cárcel. Había un propósito. Dice que de repente, estando cantando y orando a Dios, vino un terremoto, vino un temblor, ¿verdad?, sobrevino, ¿verdad?, un gran terremoto, de tal manera que sacudió, dice la palabra de Dios, los cimientos de la cárcel, y se sacudían. Y al instante dice que tan fuerte era el terremoto que las puertas se abrieron y aún las cadenas de donde estaban atados los presos fueron liberados. El carcelero que nos habla aquí, ¿verdad?, dice que él, despertando, viendo las puertas abiertas de la cárcel, él sabía que era su responsabilidad el mantener presos a todas esas personas. Era su responsabilidad mantener que las puertas estuvieran cerradas. Por eso, al darse cuenta que las puertas no estaban cerradas, estaba todo abierto, la decisión inmediata de él era morirse. Porque quizá más difícil iba a ser el enjuiciamiento que pudieran haberle hecho
por dejar salir o por no haber tenido cuidado de cada uno de los que estaban ahí presos. Pero dice que cuando él intentó suicidarse, quitarse la vida, Pablo, ¿verdad?, darse cuenta, clamó y le dijo: detente, detente, no te hagas ningún mal, ningún daño, aquí estamos todos, no nos hemos ido, mira, aquí estamos. Muchos de esos presos que estaban ahí, cuando escucharon a Pablo y a Silas cantar, sus corazones se regocijaron. Es una parte que no consideramos, no nos dice qué pasó con todos esos varones. Lo que sí nos dice es que estaban ahí, que nadie salió. Pero, ¿por qué estaban ahí? ¿Por qué se quedaron? Si no conocían de Dios. Si eran presos, eran personas que estaban privados de Dios porque un daño habían hecho. Porque algo malo habían realizado y por eso estaban ahí presos. Cosa que Pablo y Silas ningún daño habían hecho, nada malo, pero estaban presos. Esas personas, cuando escucharon cantar a Pablo, cuando escucharon que justamente Pablo y Silas andaban anunciando el Evangelio y que por esa razón estaban ahí metidos, tuvieron temor de Dios. Al escuchar las oraciones, quiero entender, pensar que en ese momento Pablo oraba por todos ellos, porque sus corazones fueran abiertos para que la palabra de Dios entrara, para que le redarguyera de pecado y de juicio, y así considerar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es así, mis hermanos, que por esa razón estos varones no se mueven. Y con Pablo, con toda autoridad, habla y con toda seguridad le dice al carcelero: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. ¿Cuántos eran? Tampoco nos dice cuántos eran, pero dice: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El carcelero sabía perfectamente cuántos y qué tipo de presos tenía allá adentro. Sabía perfectamente también que Pablo y Silas eran hombres conocedores de Dios, temerosos de Dios, y que estaban ahí por una razón no justificada. De manera injusta estaban ahí presos. Él sabía que había otras personas que sus hechos habían permitido que estuvieran ahí encerrados. Por esa razón, cuando él escucha la voz de Pablo, de no te hagas ningún daño, aquí estamos todos, se sorprende al saber que aún las personas que algún daño habían hecho y que estaban ahí, se mantuvieran ahí sin salir. Todo esto lo hace Dios. Dios transforma los corazones, transforma la vida de las personas. No nos dice tampoco, más adelante, no nos dice ni siquiera qué sucede con los presos, solamente estaban ahí. Pero sí nos da enseñanza y nos dice que cuando Pablo hace esto, ¿verdad?, inmediatamente entró a ellos, se dirigió hacia las celdas, entrando ahí temblando de miedo de que, pues, ¿qué hubiera pasado si no estuvieran ahí? Dice que entrando, ¿verdad?, inmediatamente se dirigió a Pablo y a Silas. Él sabía que eran hombres conocedores de Dios. Lo sabía, había escuchado de ellos que predicaban el Evangelio de Cristo Jesús. Y como mucha gente hoy en día escucha y sabe, conoce la vida de cada uno de los que buscan de Dios. Dice que inmediatamente fue y se postró y ante Pablo y Silas, y sacándolos de la celda, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La palabra que todo mundo esperamos cuando predicamos el Evangelio de Cristo Jesús.
¿Cuál? Que la persona de aquí adentro fluya ese sentir, esa necesidad de ser salvo. No son sus palabras los que van a tocar ese corazón para reconocer que necesitan el perdón de Dios, que necesitan ser salvos, que necesitan ser transformados para ser, en este caso, el carcelero para ser como Pablo, como Silas, en un corazón diferente. Inmediatamente no transforma sus vidas para poder sentir la necesidad. Pero una cosa, no son sus palabras de usted, mi hermano, no. Es el Espíritu Santo de nuestro Dios redarguyendo en los corazones de las personas que escuchan el Evangelio de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Es el Espíritu Santo que redarguye el corazón del humano de pecado, de juicio y de justicia. Los convence de que viven en pecado, en maldad, y que si no se arrepienten, les espera la muerte eterna. Y aquí vemos que este varón inmediatamente dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya, gloria a Dios, amén. Y dice que inmediatamente, ¿verdad? Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué pasó en el corazón de aquel varón? Creyó en Cristo Jesús, que Él era el único para poder obtener la vida eterna. Que era el único a quien debemos de creer para poder obtener la vida eterna. La paz que todo mundo anhela. El perdón de pecados que todo mundo anhela. Solamente Cristo Jesús. Y él creyó en el nombre del Señor Jesucristo. Creyó de que Él es su Salvador. Amén. Y por eso inmediatamente, ¿verdad? Posteriormente a esa confesión, que creemos así porque dice la palabra de Dios que después, ¿verdad? Se levantaron, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fueron llevados a su casa, los llevó, los limpió, los lavó, y ahí no tan solo le hablaron de la palabra de Dios a él, sino a toda su familia, a todos los que estaban en su casa. ¿Quién estaba en su casa? Queremos entender que sus familiares, todos estaban ahí y le predicaron la palabra de Dios. Ese es el seguimiento que se tiene que dar. Una vez que una persona de los cuales usted le ha evangelizado, le ha predicado, le ha presentado el plan de salvación, inmediatamente seguir hablándoles de la palabra del Señor. Ya no tan solo a él solamente o a ella, sino a todos los que habitan en su casa, en su hogar. ¿Por qué creyó? ¿Qué significa creer? Obedecer. ¿En quién? Al Señor Jesucristo. Vamos a ver rápidamente lo que nos dice la palabra de Dios. Allá en el libro de San Juan. Hay que concientizar a la gente de que Cristo Jesús vino a esta tierra por amor a toda la humanidad. Vino a darnos libertad del pecado. Vino a darnos vida eterna. Dice San Juan 14:16, un versículo que todos conocemos. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad
y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy ese camino, dice Jesús. Yo soy esa verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? El único camino para llegar a la vida eterna, al Padre, es Cristo Jesús. Aleluya. Por eso también en San Juan 3, 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Entonces, ¿a dónde tenemos que encaminar a los que les compartamos de la palabra de Dios? A creer en el Señor Jesucristo. A que crean en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, en aquel que vino a este mundo a dar su vida en rescate nuestro, a darnos perdón de pecados y limpieza, a lavarnos de toda inmundicia, de toda maldad y darnos vida eterna. Solamente en Él, a Él hay que dirigirlos. A Él hay que llevarlos. Encomendar sus vidas, llevar sus vidas a que acepten a Cristo Jesús como su Salvador. Compartámosles la palabra. Llevémosles, ¿verdad?, la palabra de Dios. Hablémosles del amor de Cristo, del perdón de Cristo, el perdón de pecados. Hablemosles que estando en la condición en la que se encuentra hoy el mundo, su destino final, la perdición, la muerte eterna, el infierno. Pero hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo y que gracias a Dios le damos, que nos da la oportunidad de poder compartir, de salir a predicar, de anunciar, de llevar un folleto, de decirle, mira, este folleto dice, habla acerca del amor de Cristo, que Dios te ama. No ama lo que tú haces, no ama lo que tú realizas, pero Dios te ama. ¿Por qué? Porque por ese amor que Dios tuvo por ti, envió a su Hijo Jesús a morir en esta tierra, en la cruz de Calvario, para darte salvación, para darte vida eterna, para que tú y toda tu familia crean en Él y no se pierdan, mas tenga vida eterna. ¿Por qué dice la palabra? Porque nos sigue diciendo, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no creyó ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no quiere que el mundo sea condenado. No quiere que la humanidad se pierda, no. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para salvar a la humanidad. ¿Salvarlo de qué? De la muerte eterna. Libertarlos del pecado, libertarlos de la maldad y proveerles de una vida eterna, una vida en paz, una vida de felicidad, una vida en la cual cuando llegue ese momento estaremos todos con Él disfrutando de las mansiones celestiales. Él es el único, mi hermano. No tratemos nosotros, hermanos, de decir por mi palabra, la familia, la persona fue salva. No. Miserables de nosotros.
por la gracia y por el poder de su Espíritu Santo, es como usted, mi hermano, usted, mi hermana, será usado como un vaso. Será usado como un vaso en las manos de Dios para anunciar la palabra de Dios a todas las personas. Ese folleto, si usted lo comparte, si usted lo explica, déjeme decirle que usted será un instrumento usado en las manos de Dios para que otras personas vengan al conocimiento de Dios. Amén. Dios permite, hermanos, que cada uno de ustedes pueda trabajar en este trabajo, pueda llevar a cabo este evangelismo, traer almas para Cristo Jesús. Dios le ayude, mi hermano. Sepa usted que el Espíritu Santo, nuestro Dios, estará con usted. Será en usted, será en sus labios para compartir y presentar el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos al Señor, pidiendo que el Señor sea con nosotros, con cada uno de ustedes, para compartir la palabra de Dios. Aleluya. Señor Jesús, en esta tarde, noche, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy, Padre, que te conocemos, hoy que hemos sido lavados y rescatados por ti, queremos, Señor, llevar este evangelio de salvación a todas las personas que no te conocen. Padre Santo, usa a cada uno de mis hermanos, niños, a los pequeños, a los jóvenes, a los adultos, úsalos, a todos, úsalos. Al momento de poder compartir ese folleto, al momento de compartir tu palabra, que tu Espíritu Santo sea en cada uno de ellos, los respalde, les dé fortaleza, les dé sabiduría para poder transmitir el plan de salvación, para poder transmitir las buenas nuevas de salvación y decirle a la gente que tú les amas y que el único camino para ir a la vida eterna eres tú, Señor Jesús. Bendice a cada uno. Dale de tu gracia y misericordia. Llénalos de valor, de fortaleza. Satúralos, Padre Santo, con tu Espíritu Santo. Confiamos en que tú lo vas a hacer así y por ello te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga. Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes. Y el Señor respalde la vida de sus niños, de los jóvenes y de los adultos. El Señor sea con ustedes. Bendiciones, mis hermanos.